Hola, el día de hoy continuaremos con el dios caótico de la fuerza extraordinaria. Continuando con la historia, un hombre se encontraba pensando si de verdad eso estaba bien, mostrándonos a un hombre que se encontraba sentado en unas escaleras. Este anciano se veía bastante preocupado, y él es el señor de la mansión de la espada Mok, Jack Mionji. El hombre comenzaba a recordar a su señor, Mok Indan. El joven señor feudal era un verdadero héroe y le admiraba y pensaba que nunca podría hacer el mal. Y sus lazos con él empezaron hace 19 años cuando habían subyugado a los piratas juntos. Por aquel entonces él era un famoso artista marcial de la zona, y el señor feudal y él trabajaron juntos para someter a los piratas. Después se convirtió en el amo de la mansión interior y le había jurado su lealtad. Pero ahora todo se encontraba sin sentido para él, pues ¿cómo podían acabar las cosas de esa manera? El hombre se encontraba recordando lo que le dijo la primera esposa. Llamándolo maestro de la mansión, le preguntaba si realmente creía que ese niño de poca monta era adecuado para convertirse en el maestro de la mansión de la espada Mok. Y es por el futuro de la mansión de la espada Mok. Ahora tenía que desalojar ese lugar hasta que el chamán emplee el chamanismo para localizar tanto el sello como el manual secreto. El hombre comenzaba a pensar en esta situación que por la paz de la mansión de la espada Mok había permitido eso, aún así le molestaba bastante, y estaba seguro de que ese chamán es un completo fraude y seguramente iba a utilizar algún tipo de medicina para amenazar al señor de la mansión. Luego de pensar en aquello, el hombre comenzaba a maldecir y afirmaba que no podía dejarlo pasar así sin más. Y eso va en contra de la promesa de lealtad que hizo con el señor feudal, acercándose directamente al edificio principal. Así que solamente iba a comprobarlo rápidamente y luego volvería. El chamán en el interior de aquella habitación se encontraba pensando que ese no es un espíritu vengativo normal. ¿Es acaso ese monstruo un espíritu maligno de alto nivel? Observándolo claramente. El prota terminó llamando la atención del monje demoníaco, mencionándole que tenía que ir y acabar con ese chamán de inmediato. El anciano, a pesar de estar asustado, inmediatamente terminó recitando un pequeño ritual rápido para intentar protegerse del golpe del chamán demoníaco. Observando cómo el espíritu maligno se encontraba atacándolo, el anciano se preguntaba si acaso acababa de recibir una orden de ese chico. Comenzó a pensar que algo como eso no puede ser posible, ya que se trata de un espíritu vengativo después de todo. Y no estaría mal llamarlo la maldad pura, entonces ¿cómo es posible que siga las órdenes de alguien más? El anciano en esa situación se dio cuenta rápidamente de que no podía hacer nada en contra del ataque de aquel espíritu. Y antes de que siquiera pudiese reaccionar, el espíritu maligno terminó empujándolo hacia atrás, causando que el anciano terminara cayendo sobre su espalda, pero inmediatamente se reincorporó. El espíritu vengativo se encontraba observándolo fijamente, al parecer lo tenía como un objetivo en su mira y estaba a punto de devorar a aquel anciano, el cual se encontraba asustado y comenzó a correr hacia donde se encontraban unas espadas. El chamán, asustado, le gritaba al monje demoníaco que se alejara, pues no lo quería tener cerca, pero por supuesto aquellas advertencias no funcionaron de nada. El chamán supo perfectamente que su vida se encontraba en riesgo, observando cómo aquel espíritu vengativo estaba a punto de atraparlo. Sin poder utilizar la espada para defenderse, el chamán fue tomado por aquel espíritu vengativo y ahora se encontraba arrastrándose en el suelo pidiéndole a alguien que por favor lo salvara. El chamán le pedía al prota que lo dejara vivir, ya que él haría todo lo que éste le pidiera, pero el prota, observándolo fijamente, le dijo al chamán que no tenía que preocuparse. El hombre le dijo al prota que sí era porque lo había engañado, pero el prota le dijo que no era por algo como eso. Le preguntó si acaso no había aprendido lo del sello y el manual secreto, entonces por esa razón él se tenía que encargar de este. Mientras el espíritu vengativo se preparaba para devorarlo, el anciano pensaba que el chico realmente era un bastardo, comenzando a aferrarse con todas sus fuerzas del suelo hasta el punto en el cual sus uñas comenzaron a sangrar, bueno, sus dedos. El chamán pensaba que desde el principio él planeaba acabar con su vida, mostrándonos cómo el chamán fue completamente devorado por aquel espíritu vengativo. Un rato después, y como si Go-chan no hubiese escuchado nada, el prota terminó abriendo la puerta y le pedía a este último que ingresara a la habitación. El guardia, asustado, preguntaba si acaso se había acabado, pero en ese momento observó algo horripilante que se encontraba justo sobre el piso. Era el chamán, el cual había muerto de una forma bastante horrible y esto se podía ver claramente en la expresión que tenía en su rostro. Go-chan preguntaba si acaso estaba muerto. El prota le dijo que podía hacer las preguntas más tarde, preguntándole si acaso se podía llevar ese cadáver. El hombre todavía se encontraba confundido por la sugerencia del prota. El prota, mientras se preparaba para utilizar la espada, mencionaba que lo harían de esa manera, comenzando a golpear todo lo que se encontraba en aquella habitación. El chico comenzaría a explicar que el chamán se había vuelto loco y había comenzado a blandir su espada, e incluso llegó a cortar el brazo del señor feudal. Y se toparon con la escena y terminaron colocándole fin a todo eso. El guardia del prota le preguntaba al chico si acaso planeaba ocultar toda la verdad. El chico le dijo que sí, preguntándole si tenía algún problema con eso. Luego de pensarlo por unos segundos, el prota comenzó a mencionar que lo podía entender, entendía perfectamente su preocupación y debía de hacerlo un poco más creíble.
Entonces tenían que hacer algo como eso, pero el guardia, observando lo que estaba a punto de hacer el prota, le preguntaba al chico qué era lo que iba a hacer, aunque ya había sido demasiado tarde. El prota terminó incrustándose la espada en una de sus piernas. El prota ahora mencionaba que la historia iría de esta manera: cortó el brazo del señor de la mansión e intentó matar a uno de sus hijos. El guardia, confundido, no podía creerse lo que estaba observando y la historia que el prota se acababa de inventar. Dejando caer la espada en el suelo, el prota le preguntaba al guardia qué le parecía eso. Con una expresión tranquila en su rostro, preguntaba si era un poco más creíble esto ahora. Observando al prota fijamente, el guardiago comenzaba a pensar que era bastante decidido. Aunque era para encubrir las cosas, había apuñalado su propia pierna. Ahora podía estar seguro de que ese chico daba demasiado miedo. El guardia, acercándose al prota, le dijo al chico que se encargaría de detener la hemorragia. El prota le dijo a su guardia que tenía que dejarlo así, ya que sería mucho más convincente si su cara se encontraba un poco pálida. El guardia, al escuchar aquello, comenzaba a pensar que aterrador ni siquiera lo describía. Este chico realmente era horrible. Y ahora tenía que tener presente en nunca convertirse en un enemigo para este chico, pero justo en ese momento alguien terminó abriendo la puerta e irrumpiendo en la habitación. El guardia lo reconoció inmediatamente, llamando la atención del señor de la mansión, el cual se encontraba sorprendido por lo que estaba observando. Y en lo que se enfocó el hombre fue principalmente en el chamán que se encontraba sin vida junto a la cama del patriarca. Sin comprender exactamente la situación, el hombre comenzaba a insultarlos y les preguntaba a estos qué era lo que habían hecho. El guardia, algo asustado, comenzó a mencionarle al hombre que ese era un malentendido, pero el prota terminaba llamando la atención del señor de la mansión interior. El prota, levantándose a duras penas, le pedía al maestro de la mansión que antes de eso debería de echarle un vistazo a su padre, al patriarca. Y antes de decir cualquier otra cosa, el prota terminó colapsando y desplomándose justo delante de los dos guardias. El maestro de la mansión le preguntaba algo qué era lo que estaba pasando allí y por qué se encontraba el tercer joven maestro en ese sitio. El hombre no sabía cómo explicarse adecuadamente. Pero en eso, Go terminó observando al prota de reojo, dándose cuenta de que el chico tenía una ligera sonrisa en su rostro, preguntándose si acaso estaba sonriendo. Ese bastardo realmente era astuto. ¿Acaso estaba actuando? Tiempo después nos encontramos en la sala medicinal de la mansión de la espada Mog. En aquel sitio, múltiples plantas y muchas cosas se encontraban reunidas para tratar a las personas enfermas y para primeros auxilios. Y también es el sitio al cual el prota quería llegar después de todo. En aquella habitación, luego de ser atendido, el prota comenzaba a pensar que el olor de la medicina lo hacía sentir bastante bien. Además, el chico recordaba las palabras que su padre o el espíritu maligno hizo que su padre dijera en el sótano en el cuarto detrás de la puerta de piedra. El prota pensaba que incluso había acabado en el lugar que había mencionado el señor de la mansión y suponía que tenía bastante suerte. Así que allí se encontraba el manual secreto y el sello, pero tendría que echarle un vistazo por la noche ya que allí se encontraban muchas personas. Go terminó llegando a donde estaba el prota y preguntaba si acaso este último se encontraba despierto, mostrándonos cómo ahora el hombre al parecer tenía uno de sus brazos lesionados. El prota le preguntaba a su guardia si finalmente había llegado, pero el hombre se veía un poco furioso con el prota. El guardia, sacando unos libros, le dijo al prota que esos eran los libros que estaban en la posesión del chamán, y esos eran los que él había solicitado. El prota preguntó si acaso eran solamente esos dos libros. El guardia le dijo al prota que apenas pudo sacar eso antes de que todo fuese completamente quemado. Uno de los libros tiene por nombre Resumen del Maestro Chu, libro original de la escuela Jin Yang, y el otro es el primer tomo de la anomalía. Al escuchar lo que dijo el guardia, el prota le preguntaba que a qué se refería con quemado. El guardia comenzaba a relatarle al prota que estaban quemando todos los objetos que había traído consigo el chamán. Y probablemente están intentando deshacerse de todas las pruebas, a lo que el prota dijo que entonces lo podía comprender. El prota pensó que eso era bastante decepcionante, pero luego de leer los títulos de los libros, el prota continuó mencionándose si acaso esos eran los únicos que no se habían quemado. Dejando sorprendido a su guardia, el prota le dijo a este último que lo había hecho excelente, pero en ese momento el chico se dio cuenta de que algo estaba pasando, preguntándole qué era lo que tenía. El guardia le dijo al prota que no pasaba nada, pero se preguntaba por qué se encontraba leyéndolos. El chico terminó señalándole una dirección al guardia, preguntándole si acaso veía lo que estaba afuera de esa ventana, dejándolo bastante sorprendido. Mientras el guardia se acercaba lentamente a la ventana, le preguntaba al prota a qué se refería con allí afuera. Pero el guardia, confundido, le dijo al prota que afuera no había nada, mostrándonos cómo el espíritu vengativo se encontraba levitando fuera de la ventana del prota. El prota comenzó a decirle al guardia que por esa misma razón quería averiguarlo, a lo que este último le preguntaba al prota que qué era lo que hacía eso. Justo en ese momento una conmoción se hizo presente en el sitio. Mientras el prota guardaba los libros, algunas personas gritaban que no podían hacerlo. Comenzaron a llamar la atención de la señora, añadiendo que el joven maestro se encontraba recuperándose, pero la mujer por supuesto que no iba a esperar por nadie más, quería irrumpir en la habitación a como diera lugar. En ese momento, la mujer terminó llegando a la habitación en la cual se encontraba el prota, dejando tanto a este como a su guardia sorprendidos.
La mujer, actuando arrogante, le dijo al prota que tenían que hablar, pero el chico ni siquiera parecía perturbado ante las palabras de esta mujer. El guardia del prota, envuelto en esa situación tan inesperada, comenzaba a saludar rápidamente a la primera señora, dejando al prota un poco alarmado. El chico comenzaba a pensar en esta mujer, pensando que entonces esa mujer es la primera esposa que pertenece al clan marcial Seok, la señora Seok, y recordó cómo el guardián la puso en la lista como la persona de interés número 1. Ella es de un clan marcial y sus artes marciales son de primera clase, además dijo que era especialmente inteligente. Además, le habían dicho que tenía que ser más cauteloso con ella de lo que debería de serlo con el primer hijo. Inmediatamente el prota terminó saludando a la mujer e inclinando su cabeza ante ella. El prota le dijo a la mujer que por favor lo tenía que comprender, pues no podía levantarse debido a las condiciones en las cuales se encontraba su pierna. El guardia Go, observando a la mujer de reojo, comenzaba a pensar que la había saludado mejor de lo que se había esperado. Ahora sí puede responder a lo que ella le diga sin problemas, pero inmediatamente la mujer terminó sacándolo de sus pensamientos mientras le preguntaba algo al prota. La mujer le dijo al prota que no se encontraba allí para escuchar su saludo, a lo que el chico le preguntaba que a qué se refería. Fue en ese momento que la primera esposa de manera altruista terminó golpeando al chico en la pierna, causando que su sangrado inmediatamente se activara y dejando tanto al prota como al guardia sorprendidos. El prota comenzó a sentir una gran cantidad de dolor mientras que el guardia preguntaba qué era lo que estaba sucediendo, pero antes de poder hacer cualquier otra cosa, el guardia personal de la señorita terminó apuntándolo con su espada. El guardia le pidió a Go que no se moviera, ya que si lo hacía entonces su vida terminaría en ese instante. La primera esposa, observando la reacción del prota, comenzó a decir que al parecer realmente estaba herido, y tuvo que haber sido duro el tener que lastimarse a sí mismo para que su mentira fuese más convincente. Al parecer, la mujer había visto a través del plan del prota. La mujer continuó mencionándole al prota que había dado un testimonio bastante convincente al maestro de la mansión interior, pero hay una cosa de la cual no se había percatado, y es que un chamán experto nunca sería poseído durante un ritual. Eso por supuesto fue su más grande error. Burlándose, preguntaba que quién se creería que se haya dejado poseer a sí mismo. Inmediatamente la mujer terminó dándole una fuerte bofetada al prota, preguntándole que quién creía él que era ella, ¿acaso la quería ver como una tonta creyendo su mentira mediocre como esa? El golpe que le dio la primera esposa al prota fue tan fuerte que el chico voló de su cama y terminó impactando contra la pared, por supuesto nuevamente alarmando a su guardia. La mujer, mientras sacudía su mano, le dijo al prota que no lo repetiría una vez más, qué fue lo que vio y qué fue lo que escuchó. El chico, tumbado en el suelo en silencio cerca de la ventana, luego de un momento dejó salir una ligera carcajada, para momentos después comenzar a reír como un psicópata. Al parecer, el prota se sentía bastante cautivado por lo que estaba sucediendo ahora mismo. La primera esposa, confundida, se preguntaba si acaso había perdido la razón, pero el prota no dejaba de reír hasta que momentos después terminó calmándose un poco. Fue en ese momento que el prota terminó llamando la atención del monje demoníaco que se encontraba en el exterior de aquella habitación y terminó señalando a la primera esposa. Este último, a gran velocidad, terminó atravesando el cuerpo de la primera esposa, dejando a esta confundida y sin saber qué era lo que estaba sucediendo, preguntando qué era lo que acababa de pasar junto a ella. En eso, la criada que se encontraba detrás de la primera esposa fue levantada por el cuello debido a la influencia del monje demoníaco. Al observar aquello, la mujer comenzaba a pensar que si acaso ese fenómeno no era parecido al anterior. Acercándose lo suficiente a la primera esposa sin que ella pudiese reaccionar, el prota le dijo que si acaso no es el manual secreto y el sello lo que estaba buscando, lo que ella realmente necesitaba. Mientras la criada era estrangulada, la guardia inmediatamente intentaba ayudar a su compañera. La primera esposa se veía bastante confundida y sorprendida por lo que estaba sucediendo. El prota continuó mencionándole a su madrastra que entonces debió de haberse acercado a él para negociar, en lugar de intentar amenazarlo, causando que la mujer se enojara cada vez más con el prota. El prota le dijo a la mujer que ya sea que ella le crea o no era su elección, pero él no quería ser el señor de la mansión. Sin embargo, su hijo no es el único que quiere ser el maestro de la mansión, llamando la atención de la mujer. Acercándose a la mujer repleto de confianza, el prota le dijo que dado que lo iba a tratar de esa manera no tenía más opción que ir a ver a su segundo hermano. Esto llamó la atención de la primera esposa, la cual se veía bastante frustrada. Y ahora, para hacerle enojar mucho más, el prota le dijo que el menor tenía talento en artes marciales, y dado a que nunca se ha llevado bien con el hermano menor, sería una buena idea entregárselo a él como una forma de reconciliación. Por supuesto, esto hizo que su madrastra comenzara a enojarse y a colocarse nerviosa. El prota le preguntó a la mujer si acaso lo podía entender ahora, no es ella quien tiene la ventaja en esa situación. Un rato después, el prota le dijo a la mujer que estaba haciendo bastante frío y mientras se preparaba para retirarse le dijo a la mujer que tenía que cuidarse, mientras que esta última se encontraba frustrada en el suelo. Un rato después nos encontramos en el Salón de la Flor Bendita, la residencia de la señora Seok. Enojada, la mujer comenzaba a tirar todo lo que se encontraba en su camino de un lugar al otro.
Destruyendo una de las sillas, comenzaba a preguntar que cómo se atrevía ese bastardo, y repetía esto una y otra vez, acabando con todo lo que se encontraba en su habitación, mientras que su guardia le pedía que por favor mantuviera la calma. Enojada, la mujer le preguntaba a qué se refería. ¿Acaso parecía que podía calmarse ahora mismo, pues un idiota había tomado los frutos de su trabajo? Enojada, la mujer comenzaba a pensar que se había descuidado porque pensaba que era un estúpido, pero había sido demasiado confiada. El chico era más astuto de lo que se había imaginado. Pero ¿cómo era posible que ese niño pudiese cambiar tan de repente? Y es completamente diferente, es como si fuese una persona muy diferente a lo habitual. En eso la mujer tuvo una corazonada, preguntándose si acaso podría ser que él estuvo ocultando su verdadero yo todo ese tiempo. Y ahora que lo pensaba detenidamente, los demás siempre lo elogiaban por ser bastante inteligente. Pero después de que murió su madre, la familia de su madre comenzó a perder la influencia, por lo cual tal vez había cambiado para protegerse a sí mismo. La primera esposa comenzaba a pensar que nunca debió de haber bajado su guardia sin importar qué. La guardia de la primera esposa comenzó a decir que iría a acabar con el chico antes de que pudiese intentar hacer algo. La primera esposa le respondió que no, pues sería aún peor si el manual secreto pasaba a alguien más, a lo que su guardia le preguntaba que entonces qué deberían de hacer. Calmándose, la primera esposa comenzó a decir que no permitiría que la arrastraran a su alrededor tampoco. Así que ya un poco más calmada, la mujer comenzó a pedir que informaran al pabellón Fénix sobre la muerte del chamán Myeon-shin. La guardia se sintió bastante confundida por esto y comenzaba a pensar en ello, el pabellón Fénix, la organización de chamanes a la que pertenece Myeon-shin. Ahora, la primera esposa pensaba en el prota, considerando que las cosas no saldrían tan fácilmente a su favor esta vez. Tiempo después, la medianoche había llegado al pabellón medicinal, en el cual todavía se encontraba el prota. El chico se encontraba mencionando los libros que tenía en su poder. El prota se encontraba leyendo tranquilamente la información que tenía en uno de los libros, el cual mencionaba lo siguiente: cuando una persona muerta se convierte en un espíritu maligno debido a su resentimiento no resuelto, su fuerza depende de muchas condiciones. El prota seguía leyendo aquello. Primero tenemos al espíritu de color rojo, el cual está ligado a una ubicación específica y sus poderes se limitan a causar escalofríos o erizamiento en la piel de una persona. Como segundo está el espíritu naranja, el cual puede adherirse al cuerpo humano, causando letargo, agotamiento e incluso enfermedades. Tercero está el espíritu amarillo, son espíritus peligrosos que deben de ser exorcizados. El prota, luego de leer aquello, comenzó a decir que entonces un espíritu amarillo puede fácilmente acabar con la vida de una persona. Justo en ese momento, el monje demoníaco terminó atravesando una de las paredes llamando la atención del prota. Observándolo, el chico le preguntaba si entonces lo había encontrado, e inmediatamente comenzó a pensar que suponía que el monje demoníaco es un espíritu amarillo. El prota comenzó a acercarse a un punto en la pared y mencionaba que eran las hojas marchitas. Habían establecido una puerta utilizando una hierba que no se utiliza a menudo, y el monje demoníaco era bastante útil para encontrar entradas subterráneas y para explorar. Pero al parecer sus poderes no habían funcionado contra la señora Seok, y gracias a eso tuvo que ir a por la criada que se encontraba detrás de ella en su lugar. Y sin embargo había funcionado bastante bien contra el guardia Go-chan anteriormente. Mientras el hombre se veía agonizando en el suelo, el prota le preguntaba a este último cómo se encontraba, mientras que al mismo tiempo en el presente el chico se encontraba abriendo aquella gaveta. Y en el momento en el que el prota tiró ligeramente de la pequeña gaveta, inmediatamente una puerta comenzó a abrirse a un costado. El prota comenzaba a preguntarse si acaso la señora Seok es un artista marcial de primer nivel. Entonces suponía que tampoco funcionaría contra el guardia Khan, ya que ambos se debían de encontrar al mismo nivel. Comenzando a entrar a aquella habitación, mientras seguía leyendo aquel libro, el prota mencionaba que sería una buena idea conseguir un espíritu mucho más fuerte, ya que allí también se encontraba la información de un cuarto espíritu, el cual es de color verde. Un espíritu maligno que ha existido durante décadas, tiene la capacidad de controlar su entorno y causar alucinaciones, y los cuales están catalogados como muy peligrosos. Y por supuesto, estos también deben de ser exorcizados. Cerrando aquel libro, el prota mencionaba que entonces le parecía excelente, ahora era momento de ingresar a aquella cámara oculta. Por supuesto, con el objetivo de encontrar el manual secreto y el sello. El prota lentamente comenzaba a bajar las escaleras, mientras comenzaba a pensar que ese sitio estaba más profundo de lo que se había imaginado. Y aún así, el chico observando delante de él terminaba viendo un gran abismo de escaleras que parecía no tener final. Se preguntó si acaso había acabado tan profundo solamente para esconder un manual secreto y un sello, aunque bueno, suponía que era lo suficientemente valioso y por eso todos lo perseguían. Además, no perdería nada al tenerlos, y ahora que sabe que los poderes del monje demoníaco no funcionarían contra el guardia Khan, necesitaba obtener más cartas que pueda utilizar contra él. Tiempo después, el prota terminó descendiendo al final de aquellas escaleras y justo delante del chico observó una enorme puerta, preguntándose si acaso se encontraba allí.
Abriendo aquella puerta, el chico terminó llegando a una gigantesca caverna subterránea. El prota recordó lo que había dicho el espíritu maligno debajo del salón medicinal, detrás de las 4 puertas. Pero el chico se preguntaba cuál cuarta puerta de piedra era, acercándose a una de ellas y abriéndola para ver qué había en su interior. Al abrir la puerta, el chico observó un pasaje mucho más grande, preguntándose si acaso necesitaba ir más adentro. Aún así, el prota se preguntaba si realmente todo eso era necesario, aunque antes de poder reaccionar, el chico terminó presionando una placa de presión, la cual era una trampa que hizo descender una gigantesca roca en la posición en la cual se encontraba el prota. A pesar de aquella repentina trampa, el chico fue lo suficientemente ágil para esquivar el impacto, alejándose rápidamente de aquella roca. Luego de aterrizar, el chico dijo que no se esperaba que hubieran trampas, pero la sorpresa no se había detenido allí, ya que al observar por una de las rendijas de las grietas en la cueva, el chico terminó observando cómo algo brillaba hacia su dirección. Eran nada más y nada menos que flechas que habían sido disparadas para acabar con el chico, aunque este último terminó esquivándolas sin ningún problema. Y el resto de flechas terminaba repeliéndolas con aquel farol que traía en sus manos, al más puro estilo de Jax. Para el que no sabe quién es Jax, es un personaje de League of Legends, por favor no entren a ese mundo. A pesar de aquello, una de las flechas se dirigía directamente hacia el prota y el chico se dio cuenta que no tenía el tiempo suficiente para esquivarla, por lo que no tuvo más remedio que utilizar su farola para terminar atrapando aquella flecha. El prota se encontraba con todo bajo control. O eso era lo que él pensaba, al observar cómo un enorme peñasco de piedra había sido lanzado en dirección hacia el chico. El prota mencionaba que entonces lo real estaba por comenzar. Mientras esquivaba la trampa, el prota pensaba que estaba en lo profundo bajo la tierra, en una cueva llena de trampas. ¿Ese manual secreto realmente era tan valioso? Luego de esquivar aquella trampa, el prota seguía pensando que quizás haya algo más en ese sitio, y es mucho más importante que aquel manual secreto. Ante la mirada atenta del prota, múltiples trampas con armas reales y con pinchos comenzaron a ser lanzadas hacia donde se encontraba el chico. Lanzándose directamente hacia las trampas, con una sonrisa en su rostro mencionaba que suponía que lo tendría que averiguar tarde o temprano. Un rato después, al parecer, el prota había superado todas las trampas sin ninguna dificultad y sin resultar herido en el proceso. Luego de acomodarse ligeramente a sus prendas, algo terminó llamando la atención del chico, preguntándose si ahora se encontraba en el sitio correcto. Aunque no se esperaba que ese lugar estuviese hecho de madera ya que se encontraba bajo tierra, además todo eso le parecía bastante simétrico. Al ingresar a aquel sitio, el prota observaba todo lo que se encontraba a su alrededor, parecía más una casa que otra cosa. Y el prota se dio cuenta que eso parecía también habitado, quizás había alguien en su interior. Aunque de todos modos, finalmente había encontrado lo que había venido a buscar. El chico dijo que lo había encontrado, la resolución inquebrantable, la técnica de transformación de la espada de corazón de madera. El prota recordó cómo el guardiagol le dijo que el manual secreto estaba dividido en dos, una técnica de espada y una técnica de cultivo, por lo que el chico rápidamente decidió tomar ambos, guardándolos inmediatamente entre sus prendas. Aún así, volteando hacia otra dirección, el prota dijo que se sentía un poco extraño, ya que esos dos manuales sean las únicas cosas que se encontraban en un edificio tan grande era algo que él no se podía creer. Y ahora el chico comenzó a caminar hacia donde se encontraba un cofre, preguntando qué era eso. Comenzó a pensar que parecía innecesariamente pesado y poco funcional, y también hay rastros de que había sido arrastrado. Entonces, sin titubear ni siquiera por un momento, el chico comenzaba a arrastrar aquel enorme cofre. Comenzó a decir que tal vez fue puesto allí para ocultar algo, y la corazonada del prota no hacía más que volverse cierta. Justo debajo de aquel gigantesco baúl había una puerta sellada y al parecer tenía sobre esta algunos cuantos talismanes. El chico comenzó a pensar que había algo en el suelo, destapando inmediatamente aquella trampilla. En el interior de aquel pequeño espacio se encontraba un cofre de madera, el cual también tenía pegado algunos cuantos talismanes. El chico, mientras lo levantaba, comenzaba a pensar que también estaba sellado con algunos amuletos, pero desprendía una energía bastante siniestra. Comenzando a retirar uno de los talismanes, el chico pensaba que allí había algo que querían ocultar y no era un manual secreto. Pero en eso, al parecer, su linterna comenzaba a apagarse, causando que el prota preguntara por qué la linterna, pero inmediatamente algo terminó alertando al chico. Todo alrededor del prota comenzó a oscurecerse, mientras que el chico comenzaba a pensar que dentro del cofre había un libro con una cubierta de cuero. Pero ese no era un libro común después de todo, mostrándonos aquel libro que el prota ahora se encontraba sujetando. El chico continuaba pensando que tenía un olor y una textura repulsivos. Entonces lo supo instintivamente, ese libro estaba hecho de piel humana, cosa que no hacía más que alarmar al prota, pero al mismo tiempo lo hacía sentir bastante feliz. El chico observaba fijamente aquel libro esperando que algo increíble sucediera después de aquello.
Un rato después, una persona comenzaba a tocar los tambores, mientras que alguien gritaba que tenían que tocar con más fuerza y mucha más alegría. Al parecer, un festival se encontraba llevándose a cabo o una fiesta. En otra ubicación, la mayoría de las personas bailaban alrededor de un chico que se encontraba brindando con todos los que pasaran a su alrededor. Entre risas, el chico mencionaba que así era bien, eso le parecía bastante genial. Este es nada más y nada menos que el segundo maestro, Mod Eun-yeon. El chico, asomándose por una de las ventanas, comenzaba a decir que eso era increíble, la alegría realmente se podía sentir en todo ese salón. Y además, ese día el salón principal de la mansión de la espada Mok parecía aún más brillante que de costumbre. Estaba seguro de que era porque estaba a un paso más cerca de convertirse en el señor de la mansión, esto lo vociferaba sin importar quién estuviese cerca. Y ahora el chico mencionaba que todo era gracias a que esa persona había llegado a su lado. Era nada más y nada menos que el guardia Khan. El hombre lo saludaba con respeto y le mencionaba al segundo joven maestro que estaría a su disposición a partir de ese momento. Chicos, hasta aquí con este capítulo y recuerden, mi nombre es Peguito, sin nada más que decirles, espero gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, que quieran y cuiden mucho a sus familiares y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.